Nos habla de los sistemas eléctricos de potencia como un medio de entendimiento, como un medio de interpretación. Los sistemas eléctricos de potencia están conformados por centrales de generación, ya sean centrales térmicas, ya sean centrales hidroeléctricas y nucleares, solares, eólicas y un sinnúmero de centrales que pueden contener estos sistemas. Tenemos los transformadores de elevación de voltaje que muy bien pueden traducir desde 22.000 voltios hasta 220.000 voltios y así sucesivamente. O sea, no necesariamente nosotros vamos a elevar a, al número que se establece en esta figura. No, vamos también a tener elevaciones en diferentes voltajes. Esto depende de la estructura del sistema eléctrico que nosotros tengamos en el país de origen. Entonces, puede que sea 500.000, puede que sea 138.000, 69. Entonces, esto depende de la longitud de la línea, de las necesidades del país y en este caso de lo que requiere la carga. Posteriormente tenemos un transformador reductor, que es el que reduce de alto voltaje a bajo voltaje. Puede reducir a 69, 66, 32, 13,8 y así sucesivamente. Entonces, tenemos centros de consumo en nivel de media tensión, centros de consumo en nivel de distribución y para ende, cuando más bajo o cuando más pequeños son los centros de consumo, menor voltaje van a requerir y por eso vamos a tener otros centros de conversión del voltaje o reducción del voltaje. Entonces, en otras palabras, nosotros vemos un sistema eléctrico desde la generación, transformación, transmisión de energía, transformación reductora. Tenemos también lo que es la distribución en media tensión o subtransmisión de energía, los transformadores reductores de voltaje para sistemas de distribución y la carga final. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es otro ejemplo de lo que estábamos revisando, que es la generación, estación de transformación, transmisión de energía. Entonces tenemos punto uno, generación, punto 2, transmisión, punto 3, distribución. Pero aquí hay que dejar algo claro, eso depende del sistema eléctrico, porque muchos ponen que el punto 3 es subtransmisión de energía y un punto 4 viene a ser eh, la distribución, o sea, el punto 3 vendría a ser la subtransmisión y el punto 4 viene a ser la distribución. Entonces eso va a depender siempre de la topología del sistema y del país en el cual se esté trabajando. Por lo general siempre vamos a tener generación, transmisión, subtransmisión, distribución y puntos de consumos en nivel de medio y bajo voltaje. Entonces, con ello nosotros podemos ver distintos tipos de generación. Tengo entendido que esto ustedes ven en centrales eléctricas. Las topologías de las máquinas que existen acá, bueno, también, también las ven en máquinas eléctricas, tanto los sistemas de generación síncronos como asíncronos, los sistemas de generación con aerogeneradores, generación térmica, generación hidroeléctrica, generación nuclear, generación solar y como, bueno, como principio les dije, eólico, ¿no? Los sistemas de transmisión, transformación, estos son imágenes que nos ilustran cómo están diseñados estos sistemas. Prácticamente todos estos sistemas nosotros tenemos que resumirlo en pequeños detalles para que a posterior poderlos estudiar de mejor manera. Porque en sistemas de transmisión o sistemas de potencia, estos sistemas como tales tienen niveles de tensión en diferentes escenarios o cada escenario tiene un nivel de tensión y debemos estudiar todo el sistema como un solo cuerpo. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender cómo se comporta el generador conectado con un transformador, cómo se comporta la línea conectada con el transformador, cómo se conecta el transformador conectado con una carga y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nosotros prácticamente vamos a estudiar en esta asignatura. Y bueno, les dejo algunas otras imágenes de los sistemas de distribución y transformación que nos ayudan a entenderlos y a comprender un poco de esta topología, ¿no? Bueno,
como seguimos con una introducción, el punto final o el punto crítico es llegar al consumo en el domicilio. Todo se reduce en que para tener un buen suministro de energía, ya sea en un domicilio, en un centro comercial o en un centro de bombeo, que puede ser una planta de agua, planta de tratamientos de agua, siempre deberá existir una buena generación, una buena transmisión, transformación, distribución de energía. Si no es bueno, si hay muchas pérdidas de energía, todo o toda la carga va a trabajar con problemas. Entonces, para comenzar a estudiarlos o comenzar a estudiar los sistemas eléctricos de potencia, lo primordial es entender y comprender cómo se los caracteriza en función de cada elemento. Por ejemplo, si nosotros vamos a observar, por ejemplo, el generador, nosotros debemos entender que cada componente en el sistema tiene un símbolo de identificación. Ahora nos vamos acá a esta pequeña tabla y vemos que en función de las normas IEC y las normas ANSI, tenemos representaciones gráficas de cada elemento. Ejemplo, transformador de 2 de vanado, este sería para la IEC, y transformador de 2 de vanado para la norma ANSI, este sería el componente. Asimismo, tenemos transformadores de 3 devanados para la norma IEC y para la norma ANSI. Tenemos un reactor para ambas normas, una impedancia en ambas normas, sistemas en este caso exteriores. ¿Cuáles son los sistemas exteriores o a qué se refiere? Los sistemas exteriores están estrictamente ligados a sistemas de cargas de tipos que no se pueden caracterizar porque su carga o su impedancia es altamente variable, porque no tiene una identificación propia. Entonces, muy bien puede ser una carga, muy bien puede ser un sistema de generación, por ejemplo, solar, que nosotros querramos identificar, pero por lo general, este tipo de simbología está ligada a un componente que a nosotros se nos haga complicado la identificación. Generador. El generador tiene características. Para la norma IEC es este elemento y para la norma ANSI es el que podemos observar acá. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál de ellos es más recomendable? Más recomendable es este, ¿no? Este que yo acá les estoy marcando. Eh, Este es el que más se utiliza incluso en diferentes libros, en diferentes editoriales. El motor de inducción es un símbolo, es este símbolo que nosotros vemos aquí, y tanto en la norma IEC como en la norma ANSI, motor síncrono, este es su representación en ambas normas. Las cargas, que aquí hay que identificar algo. Esto es carga del tipo no rotativo, esta que están aquí, estas dos, para ambas normas. Esta es la identificación. La identificación o símbolo para ambas normas de una carga es este tipo. Los fusibles, ¿a qué se refiere con fusibles? Fusibles de potencia en ambas normas tiene su identificación y el interruptor de potencia en ambas normas tiene su caracterización similar. Entonces, conociendo estos elementos y teniéndolos muy en cuenta, se nos va a hacer muy fácil la interpretación de los sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, si nos vamos a la gráfica A, donde hay un generador, su barra, su transformador T1, tenemos un generador 2, su barra, un transformador T2, y tenemos su carga. En total tenemos 3 líneas de transmisión. Prácticamente conforman un sistema eléctrico de potencia. Tenemos generador, tenemos transformador de 2 de vanado, dos transformadores de 2 de vanado, tenemos interruptores. A mí también me gusta llamarle a estos como sistemas de protección, a esto que está aquí. Esto que nosotros llamamos acá interruptor de potencia.
me gusta llamarle como sistema de protección. ¿Por qué me gusta llamarle como sistema de protección? Simple y llanamente porque para que se mueva el interruptor de potencia, debe estar gobernado, debe estar o se debe manejar a través de un sistema de control, a través de un sistema de accionamiento en función de una falla. Entonces, para que se mueva el sistema, existe un sistema de protección. Entonces, no es que le lleve la contraria a lo que está basado en la norma IEC y en la norma ANSI. Simple y llanamente me gusta hacerlo por lógica, ¿no? En la figura B, bueno, acá tenemos otro gráfico similar, es el mismo gráfico, pero utilizando la norma ANSI. Entonces, si me preguntan cuál de ellos es válido, cualquiera de ellos es válido. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en función de unas normas. Entonces, en una evaluación, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos elementos, cualquiera de estos ejemplos, ya sea con la norma ANSI o con la norma IEC. Eso sí que quede bastante claro. Seguimos. Entonces, vemos otro gráfico en donde podemos observar que han utilizado para el diseño la norma IEC. Entonces, volvemos atrás, corroboramos y sí, están utilizando la norma IEC. Estructura general de un sistema de eléctrico de potencia y tensiones nominales. En este caso de estudio Chile, por ejemplo. Pero no está bien que nosotros digamos solamente Chile. Este es un caso de estudio. Yo les puedo hablar de Ecuador, les puedo hablar de Argentina, les puedo hablar de España. Bueno, en España estaremos hablando de la Unión Europea por todo el sistema internacional conectado, pero en efecto, la estructura siempre va a ser la misma, donde va a haber generadores, donde va a haber subestaciones que son representadas con transformadores, donde va a haber una red de transporte o de transmisión, van a haber consumidores en alta tensión, van a haber subestaciones de alta a media tensión, generación, en este caso generación para generación, va a haber en este caso puede ser generación distribuida y no necesariamente debe ser renovable, la generación distribuida puede ser de todo tipo. Redes de distribución, transformación de distribución, consumidores de media tensión y así sucesivamente. Entonces, este análisis es eh, bastante esquemático para su interpretación. Vuelvo a repetirles. Acá nosotros podemos hablar tanto de Ecuador, podemos hablar también de lo que corresponde a, a otros países, ¿no? Pero en términos generales, no quiere decir que yo solamente pueda hablar de un país. Les he puesto el ejemplo acá de Chile, es porque simple y llanamente en nuestro país también se estudian los sistemas como se estudian en Chile. O sea, en Ecuador también se estudian los sistemas como se estudian en Chile, como se estudian en Perú, como se estudian en Colombia, como se estudian en Europa, en China, en Estados Unidos, se estudian igual. Entonces no piensen que estudiar un sistema es diferente para cada país. No, la topología del sistema es diferente, pero los métodos de estudio siempre van a ser iguales. Acá nosotros podemos ver una división en este caso, de ingeniería, de electricidad, de cómo está constituido en función de decretos y demás. Esto es esquematizado, ¿no? En función de lo que existe en otros países. Por eso me interesa que ustedes conozcan que para que se establezca dentro de un país una estructura, siempre va a estar en función de decretos, reglamentos, normativas. Lo mismo es en Ecuador. Entonces, lo mismo es en Ecuador. No piensen que nuestro sistema eléctrico no está regido por normas. Entonces, esa es una de las primeras tareas que hay que hacer. ¿Quiénes son los entes que ligan y que estudian nuestro país? Por eso es que les he traído un escenario como el de Chile para que ustedes vayan y aterricen en Ecuador, ¿no? Nos aterricen su idea de estudio acá en Ecuador. Bueno, componentes principales de un sistema eléctrico de potencias, máquinas sincrónicas, transformadores de potencia, líneas y consumo. Esos son los componentes principales, como ya les he mencionado. No hay otros elementos principales, no, los principales son generación, transformación, líneas y consumo. Estos son los elementos principales. Que si alguno me quiera mencionar, ingeniero, no, hay generación, transformación de elevación, transmisión de energía, subtransmisión.
Distribución y consumo, perfecto, no hay problema porque está dentro de todos estos elementos. Ahora, componentes principales de un sistema eléctrico de potencia, las máquinas sincrónicas. ¿Cuál es su representación? Esta es la representación del generador. El generador tiene su resistencia, el generador tiene su bobina, su inductancia. En este caso es un generador trifásico. Tiene sus tres bobinas, sus tres resistencias. En este caso hablamos de una resistencia porque es el componente de la impedancia. La impedancia es igual a R más menos JX. Entonces, esto es lo que estamos representándolo acá. ¿Cómo se lo representa en un diagrama de impedancia? De esta forma, así como lo podemos ver de esta manera. La fuente, la resistencia y JX. Entonces, esto hace la impedancia. Esto que está aquí es la impedancia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro. El transformador, ¿cómo se compone el transformador? El transformador se compone por su resistencia del primario, su reactancia en el primario, esto de aquí que representa al núcleo ferromagnético, tenemos la reactancia del secundario y la resistencia del secundario. Entonces, en otras palabras, tenemos el transformador compuesto tanto por su lado primario como por su secundario. Perdón, esto aquí hubo no sé qué pasó acá con el puntero, pero esto viene a ser el secundario, ¿no? ¿Cómo se representa en un diagrama de impedancia? Simplemente se resume a que existe una resistencia equivalente, una reactancia equivalente, y esto va a ser una Z. Prácticamente esto sería Z, Z del transformador, la impedancia del transformador. Tenemos un voltaje en el primario y un voltaje en el secundario. Entonces, eso debemos tenerlo bastante claro, debemos entender por qué nosotros hablamos de esta estructura en el transformador. ¿Cómo se compone la línea? La línea siempre va a estar compuesta por su impedancia, que su impedancia estará en función de fases, fase A, fase B y fase C. Entonces, fase A, fase B y fase C. La impedancia en la fase A, la impedancia en la fase B, la impedancia en la fase C y la impedancia en el neutro. Todo esto va a ser una impedancia 1, que es la impedancia equivalente de la línea. Esa impedancia va a tener su componente resistivo y su componente reactivo. El consumo va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo incluso que el generador, porque va a tener una impedancia compuesta por R y por JX. Esa impedancia trifásica va a ser ya sea equilibrada o desequilibrada. Equilibrada cuando hablamos hasta subtransmisión. Desequilibrada es cuando hablamos en distribución. Entonces, puede ser una impedancia subtransitoria o una impedancia no subtransitoria. Cuando son no subtransitoria, cuando son cargas estáticas. ¿Cómo se representa? Se representa igual, en este caso se representa como nosotros lo vemos en este gráfico de acá abajo, donde podemos medir un voltaje, donde tenemos una impedancia total del sistema, una impedancia equivalente, donde vamos a tener una corriente, vamos a tener un voltaje. En resumidas cuentas, si tenemos un generador, tenemos un transformador, tenemos la línea, el transformador reductor y tenemos la carga, todo eso se resume en el siguiente diagrama de impedancia, donde su generador, el generador 1 perdón, el único generador del sistema está compuesto por su resistencia y su reactancia. El transformador 1 tiene su resistencia y reactancia del primario, tiene la representación del material ferromagnético, de los componentes de susceptancia y admitancias del sistema, eh, así como también vamos a tener la resistencia y la reactancia del secundario. Viene la línea con su resistencia, con su reactancia, con los capacitores que forman el espacio entre la línea y el suelo. Tenemos también el otro transformador, que al igual que el primero es la misma estructura, y tenemos el comportamiento en este caso de la carga. La carga estará compuesta por su resistencia y por su reactancia. Entonces, prácticamente ahí nosotros tenemos compuesto
en nuestro sistema o nuestro diagrama de impedancia. Ahora, el diagrama de impedancia, a diferencia del diagrama de reactancia, que está compuesto, el diagrama de reactancia solo se lo crea con las reactancias de los elementos y solo se considera exclusivamente las reactancias más importantes o equivalentes. Es por eso que tenemos la reactancia del generador, la reactancia del transformador 1, la reactancia de la línea y la reactancia del transformador 2. ¿Por qué no se considera la carga en el diagrama de reactancia? Porque la carga que tenemos de este tipo es una carga no rotativa y como es no rotativa, en este sistema no se involucra en este caso, la carga. Además, la diferencia entre el diagrama de reactancia y el diagrama de impedancia es que el diagrama de reactancia se lo utiliza para el análisis de fallas de cortocircuito y por eso debemos utilizar elementos que aporten con corriente de cortocircuito. Y para ello, lo importante es utilizar los elementos que aportan. Y los elementos que aportan son los rotativos. Entonces, como las cargas que no son rotativas, es la que podemos ver acá arriba, que es con una saeta, con una flechita, como lo vimos en la norma IS y la norma ANSI, no son cargas rotativas, entonces por eso no se la grafica y solamente se cierra el circuito para que quede el sistema de reactancia totalmente cerrado. Y solo se consideran estas reactancias. Si hubiese un motor aquí al final, sí se cerraría el circuito con la reactancia de ese elemento. Acá lo que hay que cerrarlo con una línea y nada más. Entonces, prácticamente de esa forma nosotros tenemos el diagrama de impedancia, el diagrama de reactancia, totalmente diseñado. Entonces, prácticamente esta es la forma del diagrama de impedancia y el diagrama de reactancia. Vuelvo a repetir, los diagramas de impedancias están compuestos tanto por las resistencias y reactancias de sus componentes, como también estarán compuestos, si es hablando de un transformador, por los componentes de sus material ferromagnéticos, tanto de todos los transformadores que existan, ¿no? Y la línea lleva un XC, que es la capacitancia que se forma entre la línea y el suelo. Ahora, sistemas, ¿cuál es la ventaja de estudiar los sistemas eléctricos? Existen muchas ventajas de estudiar los sistemas eléctricos, pero hay que entender una cosa. Para estudiarlos, los podemos hacer con valor real o con valor en por unidad. El valor por unidad tiene sus ventajas, tiene muchas ventajas. La impedancia de las máquinas eléctricas varía en un estrecho margen sin que dependan del tamaño de los mismos, por los cuales permiten detectar errores de cálculo. Dos, esto es cuando el sistema por unidad, en este caso cuando hablamos de sistemas por unidad y sus ventajas, se evita tener que referir la cantidad de un lado al otro lado del transformador. Se evita el reconocer el tipo de conexiones Y o delta en los transformadores. Se evita el trabajo con cantidades muy grandes en potencia de 10. Seleccionar convenientemente las bases en sistemas con varios transformadores puede ahorrar trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo determino que la base es única en el sistema o establezco que hay una sola base en el sistema con varios transformadores, por ejemplo, porque cuanto más transformadores hay, más complicado es determinarla. Y si yo logro determinarla, el trabajo se hace mucho más fácil si lo hago en por unidad. Se reduce el empleo de la raíz de 3 en el cálculo trifásico. Los fabricantes en general especifican las impedancias de sus equipos en por unidad. Cuando hablan en por unidad, también se refieren en valor porcentual, eso que quede claro. El sistema por unidad se presenta por lo sencillo para el cálculo mediante, en este caso, computadores. O sea, es más fácil hacerlo. ¿Qué significa un valor por unidad? El valor por unidad nos quiere decir que es el estudio de un valor entre 0 y 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un valor que es de 2000 voltios, yo ese valor lo puedo estudiar llevándolo a una base porcentual entre 0 y 100%, asumiendo que el 100% es 1 y 0 viene a ser 0 como tal. Entonces, si yo tengo de los 2000 voltios, tengo 1000 voltios, ¿cuánto por ciento representa? 50%. Entonces, ese 50% viene a ser a 0,5 en por unidad.
Eso es estudiar en valor por unidad, pero para eso hay que trabajar con un valor real y valor base para llegar a un valor por unidad. Posteriormente estaremos conversando de ello. El sistema por unidad se presenta por lo sencillo para el cálculo mediante computadores. O sea, ¿qué quiere esto? Último punto me detengo en este, es porque me permite trabajar en un computador, ya sea en Excel o cualquier otra herramienta, de forma más rápida. Y me ayuda a interpretar cuáles son las caídas de voltaje que existen desde la generación hasta la distribución. Sabemos que desde la generación, por ejemplo, desde aquí hasta el consumo final, tenemos diferentes voltajes y analizarlos en esos diferentes voltajes, cuánto cayó el voltaje, es mucho más fácil interpretarlo. Si yo aquí tengo uno en por unidad, en PU, ¿cuánto será al final? Puede ser 0,98. Entonces, ¿cuánto cayó? De 1 a 0,98 cayó 0,02 décimas. Entonces, el voltaje, hay una caída de voltaje, pero se lo puede interpretar de mejor manera. Y bueno, más adelante les estaré dejando otra clase, volviendo a explicar, haciendo otra introducción más de lo que ya hemos mencionado aquí en este video, para que siga quedando claro y para poder resolver los problemas que se nos vienen a continuación. Eso sería todo como introducción a esta asignatura, estimados estudiantes. Espero que si existe alguna duda me lo dejen saber, ya sea por el chat que existe en aquí en lo que corresponde al aula virtual, que si desean me lo pueden hacer conocer por lo que corresponde por el chat de la plataforma virtual. Nos podemos comunicar por acá. En este chat yo estaré respondiendo a cualquier cosa. Otra cosa es que les quería mencionar. Recuerden, existen las tutorías académicas. Es importante realizar las tutorías académicas. Es muy importante. Esto nos ayudaría a despejar dudas que tal vez nosotros tengamos y a mejorar la interpretación y entendimiento de la asignatura. Cualquier cosa, pues, estimados estudiantes, no quiero hacer muy largo este video, me lo hacen conocer.